Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Muy bien, mi pececito, mi sirenita, mi Poseidón, mi pirañita, ¿vale? Mi carachama, mi anguila eléctrica, mi boa también puede ser porque es acuático, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. ¡Uy, por Dios! Mi querido Piscis, ¿qué está pasando contigo? Muy bien. ¿Sabes qué siento, Piscis? Creo que hay una persona que te pide una conversación. O a lo mejor me dice, Richard, quiero llegar lo que es a la verdad. Como que tu intuición te está diciendo algo. O tu intuición te quiere llevar lo que es a la verdad, cariño. Tienes que hacer caso, ¿vale, Piscis? Porque yo siempre he dicho, Piscis, Escorpio y Cáncer son signos la cual su intuición está muy elevado, lo que es al 100%. Vosotros tendrían que ser brujitos o brujitas. Veo que quieres de repente saber el porqué de ese acercamiento de esa persona, el porqué del cambio de esta persona, qué es lo que quiere hablar contigo esa persona, cuáles son sus propósitos. Estás haciendo ese balance, cariño, ¿vale? Pero a mí me están diciendo, al margen de lo que esté pasando entre vosotros, veo que la solución del problema se aproxima, cariño. La solución se aproxima entre ustedes dos. Puede ser que a lo mejor me dices, no esperaba esa respuesta, no esperaba ese contacto, no esperaba de repente que esta persona me dijera todo lo que tenía guardado. Hay una persona que tenía comprimido todo lo que sentía, cariño. Hay una persona que tenía todo guardado ahí. O a lo mejor me dice, Richard, ¿por qué su actitud ahora? ¿Has notado un cambio? ¿Estás notando un cambio? Ya sea para bien o ya sea para mal, cariño. Pero has notado un cambio aquí. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los arcángeles. Vamos a ver. A ver, mi querido Piscis, ¿qué está pasando contigo? Dice, regalo de Dios. Regalo de Dios, cariño. Es una carta muy preciosa. Te lo voy a leer. Me dicen, el arcángel Sandalfón, nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu creador, abre los brazos para recibirlo. Entonces, Piscis, tú vas a tener una oportunidad, ya sea de solucionar tus problemas, ya sea que te llegue ese gran amor de tu vida, o la persona que tú quieres que te quiera, que te ame, yo que sé, que te apachuche, cariño, esa persona va a estar ahí. Pide con fe, Piscis, ya te he dicho, tu intuición, cariño, tu intuición te va a llevar lejos, pero pide con fe, por favor. Te lo suplico, porque hay un regalo para ti. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver, signos. ¿Qué nos quieren decir? Me sale lo que es un Aries, me sale un Libra, me sale otra vez un Libra, estás lidiando con un Libra. Me sale un Tauro y tenemos hoy Libra. Tú estás lidiando con un Libra o tienes problemas legales, que puede ser también, ¿vale? Puede ser que tengas problemas legales. Y me sale lo que es un Escorpio, cambios, cariño. Si estás teniendo problemas legales va a haber cambios. O a lo mejor de repente tienes que dejar algo, una situación. Te enseño las cartitas, Piscis. ¿Qué está pasando contigo? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot de la Arcanum. De la New casi saco, pero no, el tarot Arcanum, ¿vale? Vamos a ver, Piscis, cariño, vamos a ver qué nos dicen. Me sale la carta del 2 de espadas. Tienes que tomar una decisión, cariño. O tienes que tomar una decisión. Uy, por Dios, porque aquí tengo la carta del paje de bastos. O te llega un amor por destino. El karma, nos dicen. El karma te trae lo que es un amor por destino, cariño. O tienes que tomar una decisión o te llega un amor por destino. Ha llegado el momento de que sueltes toda esa carga. Ha llegado el momento que te des una oportunidad. No dejes pasar, nos dicen, no dejes pasar esta oportunidad que te llega en tu vida. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos, como también puede ser en el trabajo, ¿vale? No dejes pasar. ¿Por qué te digo? Porque es algo como que
Es algo como que a lo mejor tú has estado esperando. Richard, tanto tiempo de soledad, tanto tiempo de tristeza, y ahora me llega una persona que me hace ver la vida de color de rosa, ¿vale? Yo qué sé, como Edith Piaf. Si me abrazas, lloraré. Si me hablas, cantaré. Lo veo todo en rosa, cariño. ¿No será que tú estás apostando tanto por una persona, te estás afligiendo tanto por una persona, cuando ya hay alguien que está por ti? El otro punto. A lo mejor de repente tú te estás ahogando en un vaso de agua, Piscis. ¿No será que ya existe una persona que te demuestra amor? O tú sientes que quiere estar contigo, o tú sientes que esta persona, aunque a lo mejor no cumple tus expectativas, es diferente a las relaciones que tú has tenido. Esta persona te demuestra, o tú sientes que puede ver algo más que una amistad entre vosotros dos. Entonces, mi querido Piscis, ¿no? Dice, no dejes pasar las oportunidades, porque te voy a enseñar estas dos cartas, cariño. No dejes pasar las oportunidades, me están diciendo. A mí me dice también, esta oportunidad que llega a tu vida, para un grupo de vosotros también llega la oportunidad de desplazamiento, la oportunidad de repente de empezar algo nuevo fuera, porque ya me salió cambios también, de empezar algo fuera, cariño. Porque tenemos aquí la carta del 6 de espadas con la carta del paje de espadas. O una persona te va a decir, estoy dispuesto a dejar todo, tan solo de estar contigo, mi pececito. O vas a recibir un contacto, una comunicación de alguien importante en tu vida. Porque aquí me dice, alguien se pone en contacto contigo o alguien vuelve lo que es a tu vida. Piscis, por Dios, alguien vuelve a tu vida o se pone en contacto. La carta de colgado, te vas a quedar a cuadros, como Richard, con los ojos así. Te vas a quedar a cuadros diciendo, Richard, yo no me esperaba esto, Richard. Vale, perfecto, que me gusta el chaval, me gusta la chavala, perfecto, pero yo no pensaba que se me iba a declarar. Alguien se declara, Piscis, alguien se declara a ti, pero te vas a quedar a cuadro, ¿vale? Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ni lo uno ni lo otro, nadie se me va a declarar. Lo que pasa es que el cucaracho del pasado se pone en contacto conmigo y no sé para qué ha vuelto. Seguro que ha vuelto para hacer daño, porque siento como que te sientes como un poco amenazado, como un poco amenazada, cariño. Te siento así, ¿vale? Puede ser por el contacto de ellos o de ellas, puede ser. Vamos a ver qué más me dicen, vamos a ver. Tenemos aquí la carta del 2 de pentáculos. Vas a tener que tomar una decisión. O haces un cambio en tu vida, o continúas con el contacto de él o de ella, mi pececito, mi anguila, mi carachama, mi pirañita, o simplemente tienes que empezar a vivir por ti, Piscis. Yo en resumen, lo que te puedo decir de este mazo, no voy a sacar más, voy a cambiar de mazo, me dicen, pase lo que pase, a ti te llega una comunicación, a ti te llega un contacto. Muchos de vosotros de repente están en un problema legal, también puede ser. Muchos de vosotros se van a sorprender con la respuesta o el contacto o la comunicación de esta persona. Pase lo que pase en tu vida, es un balance. Ha llegado el momento que renazcas. Ha llegado el momento que empieces tu historia como Dios manda, cariño. Como Dios manda, ¿vale? Entonces nos están diciendo, Piscis, todo empieza a encajar. Todo empieza a verse con claridad. Dios y el universo te va a dar una oportunidad de que todo en tu vida se arregle, pero también tienes que ayudar en ello, ¿vale? Porque de qué sirva de que Dios te dé a todo en bandeja de plata o de oro si tú todavía te aferras a lo que te hace daño, ¿vale, cariño? Muy bien, entonces nos dicen, ha llegado el momento, Piscis, ha llegado el momento, ¡uy, por Dios, mi carachama! ¡Por Dios, mi pirañita! Te veo feliz, vas a estar con la colita, con las aletas ahí, porque algo bueno viene, Piscis, algo bueno, pero tienes que tener fe, ¿vale? Ya te han dicho, regalo de Dios. Muy bien, vamos a cambiar de mazo. Richard, cambia de mazo, quiero información, Richard. Me has dejado ahí en ascuas. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental, que lo tenía abandonadito ahí. Muy bien, hasta la chancla se ha emocionado. Míralo, cómo sonríe la chancla. Piscis va a ser feliz, me dice. Sí, cariño, va a ser feliz. Piscis va a ser feliz. Ya era hora, ¿no? Muy bien, vamos a ver. A ver, ¿qué nos dicen? El tarot elemental. A ver. El tarot elemental. Me sale aquí, uy, por Dios, Piscis. Yo creo que esto te va a caer como un baldazo de agua fría, porque me dice Richard, no puede ser que me llegue todo de golpe, Richard. Lo que me estás diciendo es verdad.
Llevaba una temporadita, Richard, en la cual no había manera de salir de esto. Discusiones, líos, se me acercaba una persona, se iba, no sé por qué, Richard. Y mira que hice caso de tu consejo, lo hice la rueda, lo hice el venadito tomando agua, yo que sé, el Superman, de todo, Richard, de todo. Pero luego se iban, se marchaban de mi vida. Yo veo, cariño, que todos esos bloqueos, todos esos obstáculos, ya sea que de repente ha sido algo natural o provocado también que puede ser, todo eso, cariño, cae, se derrumba, mira, se derrumba, cariño, ¿vale? Vas a tener una oportunidad, Piscis, créetelo, por favor, vas a tener una oportunidad. Tenemos aquí también la carta de colgado y la carta de la reina de oros. Como ahora vas a tener poder, Piscis, o a lo mejor me dice Richard, no, lo que tú me estás contando es que yo me voy a declarar a una persona. Puede ser que tú te declares a una persona, quizás te pida tiempo o tú vas a necesitar tiempo cuando él o ella se declare a ti. Voy a tomar mi agua. Vamos a ver. ¿Por qué te digo? Porque tiene la carta de colgado y la carta de la reina de oros. Hay una persona que te pide, puede ser que inclusive te va a decir, mira, Piscis, vale, nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos discusiones, es cierto que nuestra relación no ha sido para tirar cohetes, ¿vale? Pero te pido por favor que medites, que pienses, que reflexiones antes de dejar el nidito de amor. Muy bien, cariño, mira, te pide tiempo, cariño, ¿vale? Te pide tiempo, muy bien, vamos a continuar. Perdón, vamos a ver, ¿qué más me dicen? Y tenemos aquí también la carta del 9 de copas. Siento, cariño, que ha llegado el momento que empieces a hacer un filtro. Ha llegado el momento que empieces a liberarte de repente de situaciones que no te aportan nada, ¿vale? No vaya a ser que me digas, Richard, bueno, hay una persona que me gusta, pero esta persona me pide de repente que pase 1 año, 2 años o 3 años para poder apostar por la relación como Dios manda. Porque a mí me dice, va a haber una persona o existe una energía que te va a demostrar amor, que te va a pedir tiempo, cierto, pero te va a demostrar amor, ¿vale? Pero me están diciendo, para que las cosas vayan bien en tu vida, tienes que empezar a soltar, a soltar. Imagínate, Piscis, imagínate, ¿vale? Imagínate que tú caes en la mar, ¿vale? En medio de la mar, estás ahí tratando de nadar, sé que eres un pez, pero bueno, en este caso no, ¿vale? Yo que eres humano, estás nadando. Pero llevas contigo lo que es una mochila y dentro de la mochila, yo qué sé, llevas tu tupper de comida, llevas, yo qué sé, tus joyas, llevas todo, ¿vale? Mucho peso, cariño. Encima que tienes que mantenerte a flote, encima que tienes una carga detrás. Mucho peso. Y encima, pues, yo qué sé, Richard, es que estaba estrenando un polar. El polar absorbe agua, más peso en ti. ¿Qué tienes que hacer para poder salvarte? Richard, no sé, Richard, me como el tupper con la comida, no, me como el tupper con la comida, no, guapa, te va a dar calambre en la barriga, no. Lo que tienes que hacer, tienes que empezar a liberarte de lo que te pesa en esos momentos. Tienes que, entre más ligero estés, para que te mantengas a flote mejor, porque tú puedes permanecer en el agua mucho tiempo flotando, te pones de espalda y entonces flotas. Pero si tienes una mochila con un peso te vas a hundir, cariño. Entonces, Richard, ¿me como el tupper? No. Es que de verdad, estás pensando solo en comer. No, eso no, cariño. Ya te veo ya. Richard, voy a sacar el tupper y me voy a empezar a comer. Es comida, Richard. No, tienes que mantenerte a flote. ¿De qué sirve que comas si te va a dar un calambre, cariño? Es esto, ¿vale? Me dicen, libérate, libérate. Por eso te he puesto como ejemplo. Sácate todas las malas energías, las malas vibras, porque a lo mejor está por llegar a tu vida. Y deja de comer. Deja de comer. Ay, de verdad, Piscis. Te doy un ejemplo y me dices, no, me como el tupper. No, cariño, no. Vamos a ver. A ver qué más me dicen. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? La lectura lo veo intenso, aunque no lo creas. Lo veo intenso, mi carachama. Vamos a ver qué me dicen el tarot de la New. A ver qué me dicen, Piscis. A ver, cariño. Vamos a ver, Piscis, vamos a ver. ¿Qué nos quieren? Muchos bloqueos tienes, cariño, muchos bloqueos. No me gustan tus bloqueos. Me sale la carta de Rey de Espadas. Uy, la carta de la Luna. Uy, por Dios, ya te lo he dicho, Piscis. Todas las energías me dicen lo mismo. Todas las energías. Uy, por Dios. Vas a tener ese poder, vas a tener esa habilidad. Tu intuición te lleva al éxito, me dicen. Tu intuición te va a llevar inclusive a que tú reconozcas ese amor, ese cucaracho, ese maromo
Eso sí, a tu negrito, a tu negrita linda. A mí me dice, cariño, hay una persona que viene a por todas, que te va a decir, tú, mi anguila eléctrica, mi carachama, mi pirañita, mi sirenita o mi Poseidón. ¿Sabes, Piscis? Hace tiempo te observo, ¿vale? Hace tiempo te veo pasar ahí con tu bolsa de pan, ¿vale? Muchas veces me has asustado porque no te has lavado la cara, ahí con las greñas, pero da igual, me encanta tu naturalidad, me encanta. Es cierto que a veces tenías lagaña y la baba se te caía por aquí, pero me encanta tu naturalidad. Eso sí, cariño, el amor es así. Cuando llega el amor, llega el amor. Y ahora quiero decirte que siento que estamos hechos el uno para el otro. Eres mi complemento, eres mi media naranja, mi media toronja, mi media papaya, ¿vale? Entonces, necesito estar contigo. Dame lo que es una oportunidad. Alguien se te declara, cariño. En pocas palabras, alguien se te declara. Mira las cartas, cariño. Alguien se te declara. Por eso nos dicen regalo de Dios. Regalo de Dios. Muy bien. Hoy por Dios. Ya te veo en plan romántico. Richard, ya que me lo has dicho, voy a empezar, yo que sé, a hacer la lista de invitados. Tranquilo, de verdad ya pareces Cáncer. Solo se lo pasa a Cáncer, no a Piscis. Tranquilo, ¿vale? Esta persona se va a declarar, esta persona te va a decir lo que siente. Alguien te va a decir lo que siente. Quizá de repente no te agrade, pues eso ya no es mi problema, Piscis. Pero hay una persona que te va a decir lo que siente. Richard, no, yo quería a su hermano, Richard, no a él, yo quería a su... Ay, de verdad, Piscis, por Dios, yo quería a su hermano. Pero si es su hermano, se parecen, seguro. No, Richard, no se parecen. El hermano es grande, muy grande. Tú lo que eres una golosa, cariño, eres un goloso, ya veo por dónde va. Eres muy viciosa. Por Dios. Muy bien, Piscis, vamos a continuar, que me salgo de línea. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? A ver, economía, ¿vale? De Richard, estás fatal. Yo lo sé, cariño, yo lo sé. Vamos a ver. Economía, Piscis. A ver. Me dice, la carta de la estrella, y también es tu signo, Piscis. Te va a llegar una comunicación o una propuesta, lo que es en la economía. Alguien te propone algo. Aprovecha, cariño, porque esto es parte de tu cambio, nos dicen. Parte de tu evolución. Te llega una propuesta o se ponen en contacto contigo la empresa que a lo mejor tú has enviado currículum, o hay un cambio de ascenso o algo. Porque te vienen cambios, cariño. Te vienen ascensos, te viene la economía. Es para bien, ¿vale? Esto es para bien porque todas las cartas son fantásticas. No es algo que yo te diga, bueno, este cambio te va a asustar. No. Vas a estar como pez en el agua, cariño. Es así. Vas a pasar de una pecera a un río. Es así, cariño. Vas a estar ahí nadando con tu colita ahí. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Ay, de verdad, mi querido Piscis. Te voy a dar lo que es las características. Te he dado iniciales. Yo creo que no te he dado, ¿no? Como estoy así, yo qué sé. A ver. Y si te he dado, pues estás premiada. Porque te voy a dar otra vez. A ver, iniciales. A ver, Piscis. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Es que tanto comer. La letra J. Uy, hay una persona que quiere volver a tu vida. Sale un avioncito, te ama. O una persona que está en el extranjero, cariño. Estás con un guiri. Estás con un gringo. O con una gringa. Muy bien. La letra J, la letra D. Richard, más iniciales. Vale, más iniciales. La letra C, la letra F y la letra V. Muy bien. Vamos a continuar. A ver las características. A ver qué nos quieren decir. Vale, vamos a ver las características para Piscis. Mi carachama. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Las características para Piscis. A ver qué nos quieren decir. Las características para Piscis con mucha fe. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser a través del internet o de las redes sociales. Puede ser que la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con la comunicación o con el internet también. Con textura normal, delgados o delgadas, están bronceados o son trigueños o trigueñas, cabello castaño o cabello rubio. Vamos a continuar. Puede ser un Virgo, ¿vale? Muchos de ustedes también están lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años, tiene el cabello corto pero canoso, labios gruesos, nariz pequeña, ojos grandes, tiene barba de 3 días o un poco de barba pero también con canas. Quizá de repente con esta persona no se hablan, contacto cero o hay una discusión aquí. Pero veo que a pesar de esto te recuerda, te piensa o te añora. Puede ser que esta persona viva cerca de la playa, viva cerca del mar también. O su trabajo está vinculado con la mar.
La carta del juicio. Muchos de vosotros también van a tener una oportunidad, puede ser con otro Piscis también, o simplemente nos dicen, al fin vas a empezar tu nueva historia, tu nueva vida, tu nuevo comienzo. Con textura normal, piel blanca, pueden ser rubios o rubias también. La carta del sacerdote nos están diciendo, hay una persona que puede ser mayor de 40 años, para arriba, ¿vale? Delgado o delgada, te gusta mucho lo que es su sonrisa, tiene una sonrisa muy agradable, muy fuerte, cabello negro, largo, es una persona que trabaja de repente en un edificio muy alto, oficinas, o puede ser que trabaje algo relacionado con el mantenimiento o la construcción también, o tiene lo que es un cargo muy importante, Piscis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño, bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, gracias, besotes.